Voy a poner a grabar la sesión. Esta sesión, recuerden que va a estar publicada en la plataforma de Impactia por si quieren volver a ella. Les agradezco mucho a las personas que están ingresando. Vamos a dar inicio a la sesión en un minutico, mientras se van sumando más personas. Listo. Bueno, Lina, si quieres vamos iniciando. Te voy a dar primero una introducción para que las personas que estén aquí sepan pues de qué va todo esto. Y realmente te reitero nuevamente el agradecimiento por este espacio. Eh, bueno, muy buenos días a todos, a todas. Les damos pues la más cordial bienvenida a este nuevo espacio de fortalecimiento y aprendizaje en Impactia, donde saben que nos reunimos para seguir pues explorando nuevas herramientas, ideas y conocimientos que potencien pues el impacto de nuestras organizaciones. Hoy queremos invitarlos a abrir su mirada hacia un continente fascinante y también muy diverso, cuya influencia en el escenario global actual sigue siendo pues de manera exponencial, el cual es Asia. Este webinar titulado como Arquitectura de la Cooperación con Asia, Conceptos, Temas, Estrategias y Actores, nos permitirá comprender mejor la complejidad y la riqueza de este continente, así como identificar pues nuevas oportunidades estratégicas que pueden ofrecer a las organizaciones dentro de América Latina. La clave también de esta sesión es comprender también la heterogeneidad asiática. Asia pues no es un bloque uniforme, está compuesta pues por una gran variedad de culturas, de modelos de desarrollo, de prioridades geopolíticas y visiones sobre la cooperación internacional. Entender esta diversidad es el primer paso para acercarnos con éxito a sus escenarios de financiamiento, de cooperación técnica y pues sobre todo de alianzas estratégicas. Para guiarnos pues en este viaje y en esta temática tan enriquecedora, tenemos el honor de contar con una experta de gran trayectoria. Me refiero pues a Lina Luna, sinóloga e internacionalista, docente investigadora en pregrado y posgrado en la Universidad Externada de Colombia, con una amplia experiencia académica y profesional en temas como cooperación internacional, relaciones China y América Latina, pensamiento político chino, desarrollo económico asiático y geopolítica global. Ha sido docente invitada en universidades de China y Colombia y ha llevado a cabo investigaciones en la Academia China de Ciencias Sociales. Además, es conferencista habitual sobre temas como política exterior, China, historia y cultura asiática y cooperación internacional. Hoy, Lina, con Lina exploraremos pues qué significa realmente la cooperación con Asia, cuáles son estos actores claves en este ecosistema, cómo las organizaciones sociales, las universidades, los gobiernos locales y pues también las empresas sociales de América Latina pueden acercarse pues a estos espacios de colaboración de forma efectiva y estratégica. Desde Impactia también queremos reiterarles nuestro compromiso con cada una de sus organizaciones, de sus iniciativas, pues para facilitar el acceso a nuevos conocimientos, herramientas y oportunidades que fortalezcan pues su sostenibilidad y amplíen su impacto y la diversificación de sus fuentes de financiamiento.
Gracias por estar aquí y por ser parte pues de nuestra comunidad. Y pues ahora los dejo en compañía de nuestra gran invitada, Lina Luna. Lina, muchas gracias nuevamente. Bueno, Angélica, muchas gracias a ti, buenos días a todas y a todos. Es para mí un honor estar aquí como invitada en Impactia, que es una plataforma que he visto nacer y crecer y que considero supremamente valiosa, sobre todo en escenarios, bueno, siempre desde que fue creada, pero en escenarios como el actual, en el que geopolíticamente ha habido tantos cambios que nos llevan a reconsiderar cosas que antes considerábamos fijas, ¿no? Que ya nos habíamos acostumbrado a la cooperación con USAID, por ejemplo, nos habíamos acostumbrado a otro tipo como de aproximación a estos programas. Y yo soy de las que cree que estas crisis en el fondo son buenísimas, porque nos llevan a reconsiderar si lo que veníamos haciendo era lo correcto también. A veces es cómodo quedarnos donde estábamos, pero precisamente por esa comodidad es que luego sucede que nos quedamos dormidos y no nos damos cuenta de que el mundo está cambiando, de que ciertas cosas están pasando y cuando cambios tan drásticos como el que actualmente estamos viviendo con, por ejemplo, este segundo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos suceden, no estamos preparados, ¿sí? Y eso es algo que sucede básicamente porque a veces creemos eso, que las cosas están fijas y que van a funcionar de esa manera siempre y resulta que no. Eso no es un error solo personal, es un error que ha sido un error nacional en el caso de Colombia también, y es un error muy común en América Latina también. Nos cuesta mucho trabajo pensar en el mediano y largo plazo y en ese sentido tener una perspectiva más proyectiva hacia qué va a pasar, qué podría pasar, escenarios de riesgo, ese tipo de cosas que por un lado nos pueden ahorrar o por lo menos estar preparados para actuar en esos escenarios de riesgo, pero sobre todo lo que hemos perdido en estos también es oportunidades de hacer cosas diferentes y de manera diferente. En ese sentido, los invito y las invito si quieren contarme por el chat de dónde son, para saber un poco también cómo hacia dónde enfocar. No sé si todos somos colombianos, no sé si tenemos gente de otros países, para que yo pueda también irles contando cosas en ese sentido. Y les cuento cómo vamos a hacer la conversación de hoy. Básicamente, en la primera parte les voy a dar generalidades de cómo funciona Asia y la cooperación en Asia. Y luego quiero profundizar en China. ¿Listo? Porque obviamente China es el más relevante en este momento y a la vez el más complejo de los actores asiáticos, en términos de que es el que menos comprendemos. ¿Sí? China la hemos comprendido siempre bajo un prejuicio occidental, bajo como una especie de filtro negativo que nos hace creer que con China todo es terrible y que nada está bien. Y resulta que China es el país que ha logrado la mayor cantidad de logros en términos de derechos humanos, en términos de bienestar, en términos de desarrollo, es decir, todo lo que nosotros como países en vías de desarrollo soñamos y nos hemos prometido y nos ha prometido el sistema internacional que vamos a lograr por medio de la cooperación y de la ayuda internacional y este tipo de cosas. China lo logró en 47 años. Eh, y, y por más de que nos digan ahora, no, pero está mal, fue la esclavitud, fue esto, fue lo otro, pues realmente no. No, lo que nos pasa es que no hemos querido ver qué está pasando. Entonces, en ese sentido, es importante revisar las dos cosas y sí creo que en este momento Asia y China en particular es a donde deberíamos empezar a mirar como una alternativa, no como única alternativa, como una alternativa más para nuestros planes. Bueno, entonces estoy viendo, mira, tenemos aquí a un estudiante del externado, qué bueno tenerte aquí, Daniel, desde Barranquilla. Carlos Carreño, mucho gusto. Marketing digital, muy chévere. Quito, Ecuador, maravilloso, David, bienvenido. Camilo Moreno, organización juvenil, muy chévere, qué interesante, qué interesante todo este equipo. Entonces, bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos. Como les digo, entonces, la primera parte va a sonar muy genérica, pero por más genérica que sea, no significa que no, o sea, es para meternos en el tema y sí voy a cerrar con China. O sea, sí me voy a meter después finalmente muy profundamente en el tema chino. Cualquier pregunta pueden irla haciendo por el chat. Yo prefiero en ese sentido contestarlas al final porque a veces hay cosas que preguntan, pero si hay algo que definitivamente necesitan saber en ese momento, pues me interrumpen y lo contestamos. ¿Listo? A ver si puedo abrir
Momento. ¿Cómo? Es que no manejo muy bien Teams. Esto, Google, cositos. Me han cambiado la plataforma. La educación virtual ha cambiado de plataforma todo el tiempo, pero ya casi logramos compartir un segundito. Ventana. Qué raro, porque ya 2 segundos. Listo, aquí está. Bueno. Ok. Ahí están viendo bien. Yo no sé aquí entonces. Estamos viendo el PowerPoint. Pero en modo PowerPoint, ¿cierto? Espérenme a ver cómo es la cosa. Ahora sí. No, ¿La ven? pero volver a compartir la pestaña. Ok. Ajá. Momento. Ya casi lo logro. A ver cómo es la cosa. Entonces, porque cuando pongo compartir no me deja después presentar, ponerlo en modo presentación. Pero bueno, ni me deja manipularlo ni nada, no sé por qué. Ok, perdón por este choque tecnológico aquí. Si bien puedo escribir sobre mi presentación, pero no puedo. A ver, un momento. Último intento. Si quieres, pon la presentación como en forma de presentación, ¿sí? Ajá. Pero Y entonces, comparte esa pantalla. exacto, pero cuando lo pongo en forma de presentación, entonces tiene toda mi pantalla. ¿Sí me explico? Y no me deja ver. Entonces te toca compartir toda la pantalla. Ah, listo, pues comparto toda la pantalla y listo. Bueno, ya casi, gente, ya casi. Toda la Pasa. pantalla. Compartir. ¿Sí se está compartiendo la pantalla o no? No. Aunque quede ahí en congelada. A ver, cancelar otra vez. Ahora sí. Bueno, ahora estoy. ¿Y entonces ahora qué ven? ¿La presentación o a mí? A la presentación. Entonces ahí Bueno, ya. yo, conclusión, no los voy a ver a ustedes entonces. Pero te recomiendo entonces a ti que me digas si hay preguntas o algo, me Vale que sí. interrumpes. ¿Listo? Para Vale poder que hacer. sí. Bueno, gente, entonces pues de nuevo bienvenidos y bienvenidas. Eh, Entremos entonces a averiguar cómo ha sido esa experiencia asiática en cooperación regional. Un poco como nos estaba diciendo Angélica, efectivamente al inicio, Asia a veces lo queremos empacar en un solo paquete y resulta que Asia es supremamente heterogéneo. De hecho, incluso las fronteras del continente asiático dependen de qué tanto, que si estamos contando con Asia Central, si Rusia lo metemos o no como país asiático, la parte árabe también a veces se mete, a veces no se mete, dependiendo de desde dónde se está pensando el Asia. ¿Listo? Incluso conceptos como el Indo-Pacífico, por ejemplo. Normalmente el Indo-Pacífico no incluiría países que no sean asiáticos, pero hay autores que hoy en día incluyen en el Indo-Pacífico a Estados Unidos, ¿no? Y eso es algo que antes no sucedía. Entonces son, como les digo, Asia en ese sentido, una cosa es la comprensión del Asia como continente, otra cosa es la comprensión geopolítica de Asia, es decir, las implicaciones de quienes intervienen en Asia, cómo intervienen y cómo Asia impacta el resto de regiones. Y también es muy diferente entenderlo en términos de la particularidad de cada uno de los países que componen Asia. Pero en todos los casos, o sea, como les digo, vamos a encontrar una heterogeneidad interesante, pero además vamos a encontrar que la mayoría han tenido un camino de cooperación bastante interesante en términos del concepto sur-sur, ¿sí? Y acá se habla de un concepto sur-sur extendido en términos de que no solamente se trata de países del sur cooperando con países del sur, sino que de nuevo China, que es el país particular y extraño, que no es un país del sur global, se ve a sí mismo como ese hermano mayor del sur global y coopera con el sur global
a veces en condiciones sur-sur, a veces en condiciones más de, digamos, de hermano mayor, porque realmente no es algo vertical, como veremos más adelante, pero sí es una postura a veces más de hermano mayor, a veces es una postura más de sur-sur y de compartir experiencias, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a ver diferentes formas de cooperación en Asia y también vamos a ver que en Asia a veces es preferible la cooperación por medio de grupos que por medio de países bilaterales, o funciona mejor por medio de instituciones de integración regional, como ASEAN, como SAARC, como ECO, como el Foro de las Islas del Pacífico, que cooperan como foro, como agrupación regional, y esa cooperación es mucho más accesible que la cooperación bilateral con, por ejemplo, no sé, Tailandia, ¿sí? A veces es preferible meterse por ASEAN que meterse desde otros lugares. Entonces, vamos a ir viendo cómo se desmembra este tipo de cooperación. También vemos que existen grupos interregionales y subregionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, está APEC, ¿no? Que es el Asia Pacific Economic Cooperation, que APEC ya cuenta también con la presencia de países en la parte latinoamericana, de países con frontera en el Pacífico. También están los países del Acuerdo de Bangkok, Bangladesh, India, la cooperación económica Myanmar, Sri Lanka, Tailandia, que es con BIMSTEC, y la Organización de Cooperación de Shanghái, que comienza como un balance geopolítico, digamos, de cooperación de seguridad entre Rusia, China y varios países de Asia Central, pero que extiende su campo de acción a cooperación para temas, no sé, de todo tipo de temas como comerciales, temas de educación, temas de salud, temas de derechos humanos, etcétera, etcétera. Tenemos obviamente otro sector que ya es el sur, ¿no? Como tal de Asia, que serían Australia y Nueva Zelanda, que obviamente cooperan mucho, tanto como desde el mundo anglófono, y entre ellos también, pues básicamente por su cercanía, tienen que mantener una cooperación cercana importante. Y en general, pues tenemos muchos otros acuerdos de cooperación bilateral de países asiáticos con países africanos, con países latinoamericanos y en general entre países del sur global en la región. Entonces tenemos, como se dan cuenta, todo el rango de cooperación distribuido de diferentes formas en la región asiática, ¿no? Sin embargo, digamos, sí se puede decir que la prioridad o lo que mejor funciona y lo que más les gusta es la cooperación sur-sur, desde esa perspectiva sur-sur. Cada vez, digamos que esa cooperación sur-sur va cambiando y también se va incluso vinculando a dinámicas de transferencia tecnológica, a dinámicas de mejoras comerciales, de tratados y acuerdos comerciales entre los países. Hay una corriente más hacia la inversión extranjera directa. El caso es que sí es lo que mejor funciona en Asia con la mayoría de países, ¿listo? Aquí excluyo en ese sentido a Japón y excluyo a Corea del Sur, porque ellos sí cooperan más como la cooperación tradicional de ayuda oficial para el desarrollo de forma vertical. Entonces, el sur-sur se encuentra más bien para todo el resto de países de Asia. Y a la vez, vemos que muchos de los temas que más son como relevantes en la cooperación es la cooperación técnica. Es como uno de los primeros mecanismos que se dio de cooperación sur-sur y de hecho todavía está bastante activo. Es normal ver este tipo de programas de cooperación técnica entre tanto países del sur, entre Asia misma, como de forma interregional. De hecho, una de las primeras aproximaciones siempre suele ser la invitación de miembros gubernamentales para capacitación técnica o en términos de industria, en términos de tecnología, todo ese tipo de cosas suelen ser los primeros pasos en esta cooperación sur-sur del Asia con el mundo. Entonces, si miramos quiénes son en este momento como las potencias regionales económicas, son mayoritariamente China e India, pero claramente China está muchísimo más adelante que India. Y esto no significa que Japón no tenga un rol supremamente relevante, simplemente que, de nuevo, India y China seguirían todavía en una tendencia de cooperación más horizontal, mientras que Japón sí está muy aliado con la cooperación tradicional. Recordemos que Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, queda alineado enteramente
bajo la sombrilla de Estados Unidos, y eso significó también una acción internacional y una acción en cooperación liderada o emulada y guiada por los mismos pasos de Estados Unidos. Bueno, en términos de naciones de altos ingresos y proveedores de ayuda oficial para el desarrollo, pues tenemos a Australia, a Japón, a Corea del Sur y a Nueva Zelanda. Países de ingresos medios son Indonesia, Kazajistán, Malasia, Singapur y Tailandia, los que más tienen claridad respecto a sus programas de cooperación. Hay otros más pequeños, pues que también sacan algunas de agencias de cooperación y también están en ese proceso. Hay unos más incipientes, digamos, otros más sostenidos, los que en ingresos medios como los que mejor tienen articulada la cooperación, son estos que están ahí. Japón es el líder de cooperación triangular. En ese sentido, pues, tanto para temas como ONU y, o sea, como con organismos multilaterales como con otros países, Japón maneja y prefiere, de hecho, esa cooperación triangular. Y en general, pues hay diferencias entre, como les decía, entre cómo cada una de estas regiones y países decide aproximarse a la cooperación internacional. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las estrategias? Yo escucho muchas veces que me dicen, pero es que no tenemos ni idea qué quiere China, ni idea qué quiere Asia, no sabemos qué quieren, cómo funcionan, y resulta que curiosamente en Asia es supremamente normal tanto la publicación de white papers como de las estrategias, y suele haber una gran cantidad de coherencia entre lo que dice el white paper y lo que quieren y hacen. ¿Sí? Yo me acuerdo que hace unos años todo el mundo me preguntaba, pero ¿no será que China quiere otra cosa? ¿No será que nos está diciendo esto, pero quiere otra cosa? Y la verdad es que en todos los estudios que hasta ahora se han hecho, mirando la relación entre lo que dice China que quiere y va a hacer y lo que efectivamente hace, es del 98%. ¿Sí? Eso es rarísimo de encontrar, lo digo en términos de que muchos países, y eso ha sido gran parte de lo que minó la cooperación internacional en Asia y la quebró y la rompió, es esta sensación de los países asiáticos de, por ejemplo, vamos a apoyarlos en derechos humanos, agencia de cooperación occidental, y llegaban era más bien a espiar, a tratar de minar la gobernabilidad en el país, y entonces para ellos era, incluso me acuerdo Indonesia, no sé si ya lo quitó, pero tenía muy claro puesto en su política exterior, y India en algún momento también, que prohibían el ingreso de cualquier tipo de cooperación disfrazada de derechos humanos, ¿sí? Porque sabían que lo que en el fondo se quería era más bien intervenir el gobierno o intervenir en la soberanía del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, si hay una percepción desde el Asia, o si hubo mucho tiempo una percepción desde el Asia de que esa cooperación tradicional era un lobo disfrazado de oveja, ¿sí? Entonces, eso ha hecho que sean muy estrictos en cumplir lo que dicen en sus papeles, un poco como en marcar la diferencia entre nosotros decimos qué queremos y qué está detrás de lo que estamos buscando con la cooperación, y ser muy concretos. Es decir, no es un tema genérico de queremos bienestar para el mundo, sí, pero ¿eso qué significa en concreto? ¿Sí? ¿Qué significa? Entonces, eso lo encontramos en los diferentes white papers y estructuras de la ayuda internacional. Por ejemplo, China tiene el white paper en ayuda internacional, Indonesia tiene la estrategia de cooperación para el desarrollo, Tailandia también tiene la estrategia de cooperación para el desarrollo, Bangladesh también tiene la política nacional en cooperación para el desarrollo, y suele haber, y si el país que ustedes busquen van a encontrar que la mayoría tienen estos documentos guías respecto a cómo y qué quieren y para qué quieren cooperar. Entonces, obviamente se requiere un ejercicio juicioso de parte de la persona que busca estos vínculos de cooperación, de mirar muy bien estos white papers para tener claro qué estoy negociando. Es decir, si yo en mi white paper estoy diciendo que lo que quiero es cooperar para, no sé, para temas de agricultura, pues yo no puedo llegar y decirle, oiga, trabajemos en inteligencia artificial, ¿sí? Porque es como, oiga, no, mis prioridades de cooperación están en agricultura. Entonces, a veces cometemos ese error como de apuntarle a todo a ver qué sale. En el caso asiático, lo importante más bien es estar muy focalizado en qué quiero con quién, y en la medida que los proyectos van funcionando es que se puede abrir el espectro de cooperación. Es decir, es menos retórica, más acción. Eso suele funcionar mejor en Asia que en otros países, donde es más la retórica ampliada y luego en la acción se distorsiona un poco hacia dónde va la cooperación. ¿Qué mecanismos tienen en general estos países? Depende también, obviamente, del país del que estamos hablando,
Por ejemplo, Tailandia y Turquía tienen agencias específicas de cooperación que tienen todo el tema de cooperación sur-sur y que ahora también están mirando el tema de cooperación triangular. La de Tailandia es TICA, la de Turquía es TICA con K. Kazajistán está estableciendo nuevas agencias para cooperación sur-sur específicamente dedicadas a esto. En China está a cargo de varios organismos, incluido el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura. Aquí hago un paréntesis, por ejemplo, el tema de reducción de pobreza, que es tan importante para países de América Latina, y estrategias de reducción de pobreza, en el cual ahorita China es el líder internacional, porque es el único país que, uno, sacó 800 millones de personas de la pobreza en 47 años, y dos, eliminó la pobreza extrema en el 2020, en el 2021, pues claramente, si hay algo que, un know-how súper importante que tiene China ahorita en este instante, es reducción de pobreza. Y para eso es con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, porque en China eso se atribuyó al Ministerio de Agricultura. Entonces tienen una agencia de cooperación específica dedicada a cooperación para reducción de pobreza internacional con el Ministerio de Agricultura. También tienen el Instituto de Cooperación y Desarrollo del Sur y tienen pues el CITCA básicamente, que es la China International Development Cooperation Agency. Ahí encuentran todo, es decir, ahí encuentran, es como la que canaliza la mayoría de cooperación para el desarrollo. Ahí van a encontrar los papers y ese tipo de cosas, de quiénes son ellos, y ahí van a encontrar a quién entrar. Entonces, claro, no funciona tanto como se había hablado antes, como suele, por ejemplo, suceder con agencias tradicionales de cooperación, de abrimos convocatoria para proyectos para empoderamiento de jóvenes en zonas vulnerables, ¿sí? No funciona así con Asia, es más bien es la firma de memorandos de entendimiento, y es más bien el tema de nos interesa este proyecto, ustedes podrían financiarlo o no, sí, o sea, es decir, es más a lo concreto que convocatorias gigantes. Así no funciona hasta ahora la cooperación con estos otros países alternativos. En la parte japonesa y coreana sí hay este tipo de convocatorias. ¿Qué modalidades hay de cooperación? Tenemos, por un lado, la financiación y asistencia técnica, ¿no? Entonces está pues la asistencia en especie como tal, pues que ahí lo que se busca es el desarrollo de las capacidades institucionales, experiencia, conocimiento, capacitación, servicios de asesoría, visitas de estudio y transferencia tecnológica. Estos son supremamente importantes. Perdón, alguien creo que tiene prendido su micrófono. No sé si podremos apagarlo. Gracias. Entonces, además de asistencia técnica, que es como les decía, ese fue el paso inicial y ha sido algo muy común en la cooperación sur-surasiática, está China, India, Indonesia e Irán y Tailandia brindan además apoyo financiero a los socios del sur, ¿no? Entonces, eso se puede canalizar de forma bilateral o a través de una agencia internacional, ¿sí? Que es el tema triangular de financiación. Entonces, estos países son los que más, no solamente es que recibo tus ingenieros y les muestro cómo lo hacemos acá y mando a los niños a que vean cómo hacen las cosas allá, sino que incluso hay un canal de financiación que a veces se hace de manera tripartita también. ¿Cuáles son las áreas mayoritarias de prioridad? Los ODS, obviamente, medio ambiente, clima, cambio, cambio climático, desastres, desarrollo urbano, rural, agricultura, conectividad, tanto en términos de infraestructura como, física, como en términos de infraestructura tecnológica y comunicaciones, energía, desarrollo social, y género es un tema también que suena mucho y que se ve mucho en los programas de cooperación asiático. Sobre todo los países tienden a centrarse en países de ingreso medio y pues digamos que en ese sentido no hay un modelo universal de cooperación, ¿sí? Sino que cada estado, cada país que se aproxima, cada memorando de entendimiento y cada proyecto que se desarrolla va de alguna manera haciendo o forjando la cooperación. Y esto es algo muy importante entender en términos asiáticos, lo que les decía. No sirve un programa simplemente de queremos ver cómo mejoramos
¿Cómo desarrollamos Colombia? ¿Sí? Eso es muy genérico, ¿sí? O sea, es como, listo, genial, pero desarrollar qué área, qué sector, en dónde, para qué, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la no universalidad le da mucha flexibilidad a la cooperación. Es decir, y aquí lo digo, digamos, de manera abierta, en la cooperación tradicional, si no hay como tal digamos, si usted no es una democracia trabajando en términos democráticos bajo estas específicas modalidades y haciendo estas cosas de esta manera, usted no puede acceder a la cooperación, ¿sí? En cambio, en Asia es usted, o sea, el tema de la soberanía es un tema supremamente respetado e importante y en ese sentido yo no puedo utilizar la cooperación para violar tu soberanía. Entonces, eso significa que hay una plasticidad en la cooperación asiática bastante interesante, porque digamos, el marco como tal no es el marco occidental de los valores occidentales. El marco es el desarrollo de los países y su derecho a desarrollarse. Entonces eso significa que podemos hacer acuerdos tanto de proyectos de género como de desminado con Camboya, como, no sé, inclusión, de reconstrucción de paz en Indonesia, por ejemplo. Es decir, todo ese tipo de cosas y no quedan en el marco específico de que tienen que guiarse hacia un camino específico, sino que lo que se busca es que ese tema en particular se solucione y se coopere en torno a esos temas. Entonces, en ese sentido, es positivo, que es plástica, que es maleable, que se puede, digamos, proponer temas dependiendo de las prioridades de los países y sacarlos adelante, y a la vez eso la hace también a veces difícil pescar dónde es que tengo que buscar esta cooperación. ¿Listo? Entonces, tiene esas dos cualidades en ese sentido. Entonces, ¿dónde buscarlas? Les voy a decir generalmente, en genérico en los países, cuáles son las agencias a las que pueden acercarse en busca de esta cooperación, pero luego ya me voy a meter a decirles como tal, como les digo, estrategia y demás para pensarlo específicamente con China, pero mucho de lo que les voy a decir de China aplica a los otros cooperantes. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, Japón, JICA, ¿no? Es como la tradicional que se enfoca en seguridad humanitaria y desarrollo sostenible, pero como les decía, Japón es mucho más la cooperación tradicional vertical que ya conocemos. India tenemos el Development Partnership Administration, Indian Technical and Economic Cooperation Program, Special Commonwealth Africa Assistance Program. Son algunos, pero estos van ampliándose y van llegando pues cada vez más lejos. Igual, cada vez, digamos, como estas mismas agencias van llevando a los canales específicos. En el caso de India, debo decir en términos geopolíticos que India hay que entender que es un país que juega a una política exterior que es el multialineamiento activo. ¿Listo? Entonces, a veces uno ve a India muy cercana a Estados Unidos, sobre todo en el gobierno Modi actual y ese tipo de cosas, y entonces pareciera que se fuera a negar a la cooperación con otros países en otras cosas, pero la verdad es que India sigue muy interesada en, claro, está utilizando geopolíticamente su amistad con Estados Unidos y pensando en que con eso va a contrarrestar a China, pero eso no significa que India no esté supremamente interesada en ir entrando, sobre todo a África y América Latina, de una manera, de una cooperación más interesante, pero a la vez India no ha tomado la decisión como tal de en qué temas es que quiere cooperar con América Latina, por ejemplo. Eso nos abre una ventana de oportunidad para proponer cosas que India podría escuchar, es decir, no estaría cerrada a eso, pero como les digo, no ha tomado una decisión clara todavía de hacia dónde va con América Latina, porque está más preocupada obviamente por el tema con Pakistán, con Cachemira, con China, el Mar del Sur y demás, ¿no? Entonces, pero ahí hay un espacio y se encuentra como dentro de estas oficinas específicas. Corea, pues COICA, ¿no? Korea International Cooperation Agency, ahí está como todas las tipos de cooperación, temas y demás, los van a encontrar ahí, también como convocatorias, porque COICA y JICA sí hacen convocatorias para recursos. En el caso de Australia, pues está el Australia's Aid Program, que en el caso de Colombia, ahora ya Australia pues tiene su embajada en Colombia, recordemos que no siempre o sea que duramos mucho tiempo sin una embajada, y Australia está cada vez más abierta a ese, digamos, contacto y cooperación con Colombia.
pero en particular sé el tema de Colombia más que el tema con otros países de América Latina. Sé que estaban muy interesados en ayudar en temas agrícolas, pero también sé que se han encontrado con un golpe muy grande, y es que para Australia el tema de la sostenibilidad ambiental es supremamente importante, y se han encontrado que los proyectos y las cosas no cumplen en ese sentido con los parámetros de sostenibilidad ambiental, lo que ha hecho que se retiren un poco de esa iniciativa que tenían de traer muchísima cooperación, pero están buscando proyectos en ese sentido en este momento, como sostenibles, entornos como que hay un impacto positivo en las comunidades, es decir, todo ese tipo de... Es decir, Australia sí se enmarca todavía, pues, al igual que Japón y Corea del Sur, en ese marco de las perspectivas muy occidentales, pero ahí están abiertos. En este momento están interesados en ver si logran traer más ayuda a países como Colombia. Como les digo, se han estrellado un poco con lo que han encontrado, pero eso significa que están abiertos a oír propuestas bien interesantes. Y en Bangladesh, pues tenemos el South-South Cooperation Cell, por ejemplo, ¿no? Y ya les mencioné Tailandia y demás. En Malasia tenemos Technical Cooperation Program, que ayuda también muchísimo en términos de cooperación técnica, que es un muy buen paso inicial para la cooperación sur-sur con Asia, como les decía antes. Nueva Zelanda pues tiene New Zealand Agency for International Development, y ahí todo se concentra ahí. New Zealand, por ejemplo, es menos, o sea, también todavía se sienten muy lejos de América Latina, pero muy cerca en términos de sostenibilidad, medio ambiente y desarrollo. Entonces, esos son temas que les llaman mucho la atención. Indonesia tiene The National Coordination Team on South-South and Triangular Cooperation. Indonesia está creciendo mucho como un cooperante internacional, más que en términos de financiación, sí en términos, como les decía, sur-sur, aunque también para temas de recursos. Indonesia está muy metida en el tema de reconstrucción de paz, en el tema de sanar un territorio después de un gran conflicto armado muy violento, y también está muy abierto a la cooperación en términos de educación y ese tipo de cosas. Entonces, en este momento Indonesia está muy interesada en profundizar las relaciones con América Latina en particular, porque siente una gran afinidad en términos históricos y en términos de la naturaleza como tal de los países y sus necesidades entre Indonesia y los países de América Latina. Es algo que le interesa muchísimo. Entonces, hay varias oportunidades ahí. Tailandia, como les contaba, pues es TICA, Thailand International Cooperation Agency. Ahí se encuentran toda la información necesaria al respecto. Singapur tiene el Singapore Cooperation Program, que también es bien interesante, pues que ahí lo pueden encontrar. Y entremos entonces al tema de China y la cooperación internacional y América Latina como tal. Como les digo, acá me voy a meter más a varios temas para explicarles por qué cooperan de la manera en que cooperan y qué es lo que los hace diferentes a lo que tradicionalmente hemos visto. Y eso qué significa para nosotros. Lo estoy enmarcando en China, pero como les decía, aplica a muchos de estos países del sur, o sea, que son parte del sur-sur en Asia, no particularmente a Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, pero sí aplica mucho al resto de países de Asia. Entonces, en ese sentido, si queremos ver realmente China en América Latina cada vez está más presente, es decir, ahora son muy pocos los países, uno, que no reconocen China y dos, que no tienen a China como principal socio comercial. Esto es algo pues inevitable y que antes de este segundo gobierno Trump parecía como que sí importarle un poco a Estados Unidos en términos de no perder la región, pero a la vez es resultado de un Estados Unidos que perdió interés en la región, ¿sí? Es decir, interés en el desarrollo de la región. Se quedó más en un interés geopolítico, en un interés de seguridad, más que en un interés como tal en que la región tenga efectivamente una mejora en su desarrollo y calidad de vida, y eso fue evidente. Y empezaron a encontrar entonces los países mayores opciones con China básicamente, en términos comerciales, estoy hablando específicamente, y claramente las oportunidades empezaron a abrirse de forma mucho más contundente, ¿no? Entonces, eso es evidente. ¿Qué nos ha dicho China en términos de qué quiere en América Latina? Por un lado, un primer white paper en América Latina que se publicó en el 2008
y otro que luego se publica en el 2016. Y acá es donde yo les digo, cuando la gente me dice, pero es que no sé qué quieren, yo les digo, ellos han dicho claramente qué quieren, ¿sí? Y lo han dicho con de la A a la Z, qué es lo que quieren, cómo lo quieren y qué es lo que buscan, ¿sí? El punto es que uno decida qué queremos nosotros en ese sentido, qué nos conviene o qué no nos conviene. El primer white paper que sale en el 2008 fue muy genérico, es decir, muy como al genérico de cómo ellos plantean las relaciones, en general su política exterior hacia los países, ¿no? Entonces, un poco como la búsqueda de relaciones gana-gana, el desarrollo conjunto, el beneficio mutuo, así como tratar de construir un orden político económico internacional más multilateral y más democrático en ese sentido, ¿no? Que no esté 100% dominado por el país hegemónico, sino que esté realmente velando por el bienestar de absolutamente todos los países, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es lo primero que promueve China y dice, bueno, a ver qué quieren. De hecho, para China, cuando empieza a aproximarse, China se aproxima o sea, su última prioridad fue América Latina. En el orden de prioridades de relacionamiento de China en su política exterior, primero está Estados Unidos, ¿sí? Es decir, como que necesita muy buenas relaciones con el hegemón global para evitar tener grandes conflictos. Luego están los vecinos, ¿no? Es decir, tener unas relaciones internacionales con sus vecinos sanas, y evitar en ese sentido tensiones y demás. Luego sí ya entraría como tal Europa, África, y el último continente que está en la prioridad para China es América Latina. No porque no sea importante, sino porque tenían clara la importancia de América Latina para Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, para China era claro que si iban a entrar a América Latina tenía que ser de manera muy cuidadosa, y como diciéndole de manera muy clara a Estados Unidos, no nos interesa hacerle competencia, simplemente estamos accediendo a esos espacios que de alguna manera usted dejó libres también, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? Yo creo que eso sí, creo que no lo tengo acá. No, la respuesta de América Latina en ese primer momento. A nivel, bueno, China decía, chévere si se unen, o sea, chévere si negocian en bloque como América, como ASEAN, por ejemplo, ¿no? Para ASEAN negociar en bloque es lo mejor del mundo y les va súper bien con eso, porque no lo hace América Latina. Claro, eso se dice al no entender la dificultad de integración que hay en América Latina, pero en ese sentido, esa fue la propuesta de China, como quisiera un espacio donde pudiera hablar con todos y no solamente con uno. Aún así, realmente lo que sigue funcionando mejor es la parte bilateral. Entonces, en términos bilaterales, hubo países que históricamente han sido mucho más cercanos a China. Chile, por ejemplo, es el primer país en reconocer o sea, el primero fue Cuba, pero después de Cuba fue Chile en reconocer a China, ¿no? Luego fue el primer país en reconocer a China como una economía de mercado, después de que China entra a la OMC. Chile fue el primer país en firmar un TLC con China, de América Latina me refiero. Chile fue el primer país en renegociar y ratificar ese TLC con China. Entonces, la relación Chile-China es supremamente profunda, positiva, larga, sólida, ¿no? Con Perú hay una relación históricamente muy cercana por la gran cantidad de presencia china que hubo en Perú desde el siglo XIX, cuando los chinos eran vendidos como esclavos en América Latina y la mayoría llegaron a Perú. Entonces, hay una gran fusión cultural y eso ha hecho también que para Perú no sea extraño un chino, ¿sí? Digamos, lo digo porque en países como Colombia hemos sido muy cerrados a la migración, lo que hace que sintamos una distancia muy grande con lo extranjero en general. Entonces, pues con China en particular, mucho más grande. Entonces, en ese sentido, Perú tiene una relación histórica más profunda. Ecuador en algún momento se abrió de manera muy interesante a la cooperación con China para todo el desarrollo de su infraestructura. La cooperación con Venezuela era muy diferente, la perspectiva china a la perspectiva venezolana. Es decir, la perspectiva china es, yo estoy haciendo amigos en América Latina, chévere si en Venezuela hay todo un espacio para la cooperación, para el desarrollo de infraestructura, para sacar petróleo, para todo este tipo de cosas. Para Chávez inicialmente era un tema para hacerle contrapeso a Estados Unidos, algo que a China no le interesaba en ese momento, ser vista como el contrapeso de Estados Unidos, precisamente porque quería evitarse lo que hoy está viviendo de el enemigo es China.
Y en ese sentido, para China fue el balance ahorita de la relación con Venezuela es bastante complejo porque no tienen ningún interés en, o sea, no es un tema ideológico para China, pero Venezuela sí lo manejó mucho desde esa perspectiva ideológica y China ha perdido muchísima plata en Venezuela, básicamente. Entonces, obviamente sigue respetando los países, sigue cuidando la relación, pero ya no está mandando tanta ayuda a Venezuela, básicamente porque mucha de la ayuda que envió se perdió en corrupción, se perdió en otras cosas, proyectos que no se terminaron, etcétera, etcétera, por la dificultad de la situación dentro de Venezuela. También, digamos, México tiene una relación compleja. Cuando digo compleja me refiero a que tiene una parte que va funcionando bien y otra parte que no va funcionando tan bien. Y es que para México, China sí era competencia directa para el mercado en Estados Unidos. Entonces, México en ese sentido siempre fue como muy negado a la relación con China. Luego tuvo un momento en que más bien identificó que podía generar cadenas de valor e integrarse a las cadenas de valor con China y en ese sentido una época de proyectos muy interesantes entre México y China. La verdad es que ahí funciona diferente. México trae muchas cosas de China, las procesa en México y luego las vende a Estados Unidos. Entonces la balanza comercial se va a ver desfavorable, pero en lo concreto no es tan desfavorable, ¿sí? Porque no se puede leer en ese sentido. Argentina por etapas ha tenido buena o mala relación. Brasil ahorita ya tiene una excelente relación, tuvo una medio crisis con Bolsonaro, pero la relación es muy, muy buena y también la relación es cada vez más de iguales entre Brasil y China, eso es evidente. Y en ese sentido, el país más quedado de América Latina en su relación con China es Colombia. Sí excluimos a los países que todavía reconocen a Taiwán, que son algunos países centroamericanos y Paraguay. De resto, vemos que, como les mostraba en el mapa, la mayoría de países han llevado una buena relación. Entonces, en el nivel bilateral funciona. Pero en el nivel subregional, ejemplo Mercosur, CAN, Alianza del Pacífico, incluso no se ha logrado una sinergia interesante. Mercosur tiene el bloqueo de Paraguay precisamente, que no tiene relaciones con China, sino con Taiwán. CAN, pues en sí misma está agrietada, por decirlo de alguna manera. Centroamérica, como muchos siguen reconociendo a Taiwán, pues tampoco hay las instituciones de integración regional de Centroamérica tampoco tienen un gran relacionamiento con China. De hecho, el mejor espacio multilateral de relacionamiento con China es el CELAC, es el foro CELAC, que curiosamente es de todos los sistemas de integración el que es un diálogo político, y no tiene tanto énfasis en lo económico y ese tipo de cosas, pero es el único espacio en el que China puede hablar con toda América Latina sin Estados Unidos, igual que está pues la Unión Europea y demás. Entonces es un espacio de diálogo interesante, pero podemos decir que subregionalmente y regionalmente la región no hay una coherencia en que queremos, somos reactivos, cortoplacistas y supremamente ideologizados. Entonces muchas veces la relación con China se permea es de una ideologización y no de una practicidad y demás, y eso es bastante complejo. Entonces, después de ver todo eso, América Latina, cómo reacciona a la llegada de China, entonces en el 2016 China saca otro white paper donde dice, mire, de acuerdo a lo que he visto que ustedes han pedido o a lo que han reaccionado positivamente, proponemos entonces que la relación con América Latina y China se lleve a cabo de la siguiente manera. 1 más 3 más 6, es decir, un plan de cooperación con 3 motores, comercio, inversión y finanzas, en 6 áreas específicas: energía y recursos, infraestructura, agricultura, manufactura, innovación en ciencia y tecnologías de la computación. Eso fue lo que China vio, era lo que más le interesaba a América Latina y fueron las áreas que estableció en las que podría cooperar con América Latina y que lo harían por medio de un 3x3, que es construir conjuntamente 3 canales, el logístico, el de energía y el de información, conseguir buena cooperación en las 3 partes, es decir, compañía, sociedad y gobierno, es decir, en las 3 partes de los países, y ampliar a 3 canales de financiamiento: los fondos, los créditos y los seguros. Eso fue lo que dijo en el 2016 China, es lo que veo que mejor puede funcionar con América Latina. No mucha gente leyó el paper para ver como las opciones que había ahí,
Sin embargo, aquí ya estamos hablando también de unos BRICS más consolidados, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica en ese momento, que cuando ya se consolida el banco BRICS, por ejemplo, entonces comienzan a ver la potencialidad en ese banco, o el proyecto del 2013, que había empezado en el 2013, ya hacia el 2016, 17, América Latina pide incluirse en ese proyecto, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta, o la nueva Ruta de la Seda. Entonces ya América Latina comienza a interesarse, a mostrar mayor interés hacia la parte de financiación y hacia la parte de infraestructura en ese sentido. Pero como les digo, realmente la respuesta de las regiones no es constante, es cortoplacista, reactivista y muy ideologizada. ¿Qué hemos visto que ha habido? Lo digo porque en algún momento muchas de estos como académicos estadounidenses trataban de pintar la relación, la presencia de China en América Latina, querían vincularla con narcotráfico, con estrategia militar para minar el poder de Estados Unidos en la región, y querían vincularla como con un aumento de la inseguridad en la región, era lo que ellos querían un poco demostrar que había. Sin embargo, lo que vemos, por ejemplo, en ese sentido, si nos vamos a lo militar específicamente, es que sí ha habido una cooperación, una primera fase entre el 91 y el 2000, donde se vendió equipo militar básico, transporte, misiles terrestres, una segunda fase del 2000 a hoy, donde hay más o menos unas ventas aproximadas de $100 millones en equipo más sofisticado, principalmente a Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Aún así, realmente lo militar no ha habido hasta ahora una evidencia, de ninguna incumbencia china en temas de seguridad local de los países. 2, es decir, es literal es comercio, pero de temas militares. Entonces, por eso hay varias cosas que decir en ese sentido. Una es porque obviamente para Estados Unidos sería impensable permitir que China tuviera mayor presencia militar en América Latina. Incluso, por ejemplo, un centro de observación geográfica en Argentina es visto, liderado por los chinos, es visto por Estados Unidos como una amenaza a la soberanía estadounidense, ¿sí? Cuando es un centro científico de observación, se me acaba de olvidar ahorita el nombre del lugar donde queda este observatorio específicamente, donde pueden venir todos los científicos del mundo que quieran a participar del evento. Estados Unidos lo dice, no, si está China liderando el proyecto es una amenaza a la soberanía estadounidense, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es falso decir que China está tratando de meterse o vendiendo de forma ilegal cosas. Sí ha habido estos temas militares, pero como les digo, no es un tema más allá de ventas comerciales de productos militares, más que apoyo a movimientos o cosas así por el estilo. No se ve, no hay una evidencia por ahora de ninguna estrategia militar en América Latina, ni de ningún incremento de los conflictos gracias a China. Es decir, las armas siguen viniendo de los mismos lugares de los grupos ilegales y no es China. Es decir, se encuentran a veces armas chinas, pero que pudieron haber llegado por otro lado. Hay más presencia de cosas soviéticas, por ejemplo, rusas. Es decir, hasta ahora no se puede decir que en términos duros la presencia de China en América Latina tenga ninguna influencia en los temas militares, e incluso en términos agrícolas, el tema de los drones es bastante complejo para China. Son los que mejor están desarrollando drones para agricultura, pero todo tiene que ser muy controlado para que Estados Unidos permita la venta de esos drones, porque considera que el tema de drones también va en contra de la soberanía de Estados Unidos, básicamente, y de la seguridad de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, casos como en Colombia, que estamos en este debate del glifosato o la extracción manual de cultivos de coca, un punto perfecto intermedio serían los drones, ¿sí? Porque el dron podría hacer que se exterminara específicamente el cultivo sin tanto efecto a los alrededores, como es la aspersión por aviones y todo ese tipo de cosas, pero es imposible porque Estados Unidos tiene prohibida la entrada de otro país que no sea Israel en cualquier tema que se considere de seguridad en América Latina desde el Plan Colombia. En términos económicos, sí ha habido un incremento de las relaciones en toda América Latina, como les mostraba, y tampoco ha habido hasta ahora ninguna evidencia de ningún mecanismo coercitivo. ¿A qué me refiero con esto? A que China no fuerza a nadie a tener relaciones con ella. Incluso Panamá, por ejemplo, decide
desarrollar sus relaciones con China, iban a construir un ferrocarril que unía todo el centro de América, o sea, toda América Central con Panamá, y Estados Unidos pues forzó a Panamá a salirse de la franja de la ruta y a no llevar a cabo este proyecto, ¿no? Entonces, esos son los actos coercitivos a los que América Latina está acostumbrada, pero que no, hasta ahora no hemos visto ningún acto de este estilo en China. El que quiere ser mi amigo, bienvenido. El que no, no pasa nada, no lo voy a bloquear económicamente, no lo voy a desertificar, no voy a hacer nada de eso, simplemente las relaciones están por hacerse o se podrán mejorar a futuro o no, ¿no? Entonces, un poco como hacia allá lo que se ha evidenciado hasta ahora. En términos de poder blando, sí, pues los institutos Confucio han llegado a muchos lugares. Sin embargo, no, o sea, cada vez hay más gente que quiere aprender chino, es real, sí, pero tampoco se ha visto ningún tipo de otro uso de los institutos Confucio que no sea la promoción de la cultura, es decir, igual que cualquier alianza francesa y cosas así por el estilo. Hay un gran número de becas académicas para los estudiantes de América Latina. En Colombia en particular, creo que estamos hablando de más o menos entre 150 y 250 becas si incluyéramos las de otros convenios alternativos que hay. Normalmente no se van más de 50 personas al año a estudiar en China, lo que significa que se pierden muchísimas de estas becas anualmente porque los colombianos no siguen identificando a China como un destino educativo interesante. Pero sí vemos que países como Brasil, Argentina, Chile, Perú incluso usan estas becas constantemente, o sea, es algo que tiene cada vez más uso y existen desde hace décadas. La verdad es que el convenio educativo con China es bastante viejo en América Latina. Sí están abiertos a cooperación científica y tecnológica. De hecho, el COVID-19 abrió el espacio para la cooperación. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de Colombia, que nos hemos quedado sin vacunas, China accedió a no vacunar una región de China para vendernos ese lote de vacunas a Colombia y aplazar la vacunación de su población en esa región específica. Simplemente porque decía, bueno, pues que esto sea porque mejoren las relaciones y dos, porque sabía que podían controlar ellos mejor el COVID allá que nosotros acá. Sí, o sea, es un poco raro, le estoy hablando muy directamente del asunto, pero fue hacia allá. Pero de una vino la promesa de, bueno, ¿y por qué no producimos vacunas entonces en Colombia? Sí, y de hecho ya llegó este tema de producir vacunas en Bogotá. Nosotros no tenemos esas fábricas de vacunas, ahí hay una transferencia tecnológica súper interesante, pero de nuevo es un tema que se ha ideologizado, que se politiza y que no se ve como en ese sentido. Sin embargo, si hay otros temas, como por ejemplo, State Key Lab de China, sí tiene unos laboratorios en la Universidad de Santiago de Cali, y de hecho todo el tiempo le están proponiendo a diferentes instituciones, oiga, queremos donarles tecnología, queremos ayudarles con inteligencia artificial, queremos ayudarles con simulaciones, queremos ayudarles con, por ejemplo, uno de los proyectos que tenía eran unos radares para ver cómo estaban los corales y cómo estaba la vida de los corales. Y también se trató de vender en Bolívar y no tuvo acogida. Entonces, realmente yo he visto con mis propios ojos un gran interés de China de incluso que haya transferencia tecnológica, científica y cooperación en investigación, pero realmente no ha encontrado eco, por lo menos en Colombia. Incluso en Perú, ahorita con Chancay, pues interesante también el desarrollo o sea, debería haber un desarrollo también de cooperación científica y tecnológica en torno al puerto. Perú también, Ecuador sé que ha pedido también cosas similares, que haya más cooperación científica, y China en general ha estado abierta a ese tipo de cooperación. Lo que ha solido pasar es lo que les digo, es como uno, esa cooperación es la que tiene efectos más adelante, y dos, países que hacen muy poco, no sé si yo tengo acá este cuadro, no, creo que no lo tengo. Nosotros somos países que invertimos muy poco en ciencia y tecnología, ¿no? En investigación y desarrollo. Entonces, eso significa que nos falta muchísimo todavía para ver de forma tangible y evidente los resultados de ese tipo de cooperación. Si miramos el estatus de relacionamiento con China, esto es hasta el 2018, no ha cambiado mucho, solo ha cambiado que Colombia mejoró su estatus de relacionamiento, pero de una manera bastante accidentada, digamos, entonces todavía no es evidente esa profundización de la relación. Pero si vemos, pues
el ideal es llegar al Comprehensive Strategic Partnership, ¿sí? Porque China también maneja las relaciones exteriores como en la medida que va desarrollándose la relación, entonces vamos subiendo de una relación comercial hasta ojalá una asociación comprensiva estratégica, ¿sí? Entonces son diferentes niveles de relacionamiento para que haya más diálogos y mayor posibilidad de cooperación. En ese sentido, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Venezuela, Uruguay y Costa Rica fueron los primeros en lograrse como socios estratégicos y Venezuela, la idea era que fuera socios estratégicos para el desarrollo, pero como les digo, pues ha habido bastantes complejidades en el proceso. Y hasta ahora los únicos que han llegado a la asociación estratégica comprensiva son Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela. ¿Listo? Colombia ya subió al nivel de socio estratégico, pero como les digo, todavía está bastante accidentado porque una cosa es decir, otra cosa es hacer. Y con digamos que si nosotros tenemos problema pensando en con quién cooperar en China y en Asia, imagínense lo que es para estos países acá, donde no está claro con quién es, donde un día decimos una cosa y luego hacemos otra, se acercan a APC y luego no, porque acá solo hacemos estas cosas, luego se acercan no sé, es decir, ganarse el metro fue un gran logro para China después de décadas de estar intentando ganarse una concesión en Colombia, ¿sí? Entonces, es complejo. Sé, por ejemplo, que en Ecuador, si no estoy mal, lo que hizo, no me acuerdo ahorita qué gobierno fue para saltarse ese tema de la concesión, de las convocatorias para infraestructura, fue decir que si el asunto era bilateral, nacional, es decir, si era con otro país específicamente y no con una agencia privada, entonces se podían saltar eso y eso llevó a que, como las agencias de infraestructura china, también hay unas públicas, otras mixtas y otras privadas, entonces las públicas podían construir infraestructura en Ecuador sin pasar por esos procesos. Y sé que eso aceleró muchísimo de la construcción de infraestructura en Ecuador en su momento. Pero cada país tiene sus propias complejidades. ¿Qué podemos ver entonces si miramos lado a lado la cooperación tradicional y la cooperación china? La cooperación tradicional suele ser vertical, ¿sí? En ese sentido, es la gran agencia que dice qué necesitamos, cómo y cómo se ejecuta eso. Suele ser coercitiva en términos de que tienes que cumplir un montón de temas y cosas y circunstancias y digamos, temas que son de hecho parte de la soberanía nacional, tienen que adaptarse a lo que, a lo que la agencia requiere para poder participar de esa cooperación. Está condicionada en temas específicos, son los que la agencia dice más que los que propone el país receptor. Es centralizada, es decir, es gobierno, y como les digo, muy de esta forma vertical, suele haber una ideología ahí. Aquí este es un tema que puede ser controversial o no, pero digamos, solamente con llamarme democracia, aunque no lo sea, ya puedo acceder. En cambio, si no me llamo democracia, entonces no accedo, más bien me coercionan, me bloquean, me quitan y no sé qué. Entonces, esa ideología no deja de estar presente y es enfocada en préstamos y no deja de tener una visión de Banana Republics, es decir, es como y usted me tiene que pagar la cooperación y también en ese sentido no pareciera, es decir, claro, en teoría la ayuda oficial para el desarrollo, la idea es que uno se gradúa de la ayuda oficial para el desarrollo y se desarrolló y logró llegar allá, pero ese proceso es, uno, bastante complejo y dos, cuando miramos los proyectos como se plantean, no pareciera que creyeran realmente en que el país puede fortalecerse a partir de ese proyecto y salir de su condición de república, país inviable, y más bien volverse un país más viable, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho compleja la cooperación tradicional, que termina después utilizando la mayoría de recursos en todo el proceso administrativo entre la cabeza y todos los que gestionan el proyecto de cooperación. Y ahí, pues, USAID, por ejemplo, era de las agencias de cooperación donde la mayoría de recursos quedaban en toda esa parte operativa y muy poco llegaba finalmente al proyecto final, ¿sí? Del porcentaje de dinero destinado a la cooperación. Entonces, eso es parte de esa verticalidad y la burocracia de esa verticalidad, que es bastante compleja. Si miramos hasta ahora cómo ha sido la cooperación con China, como les decía, es una visión más de hermano mayor y de cooperación sur-sur. ¿Qué es hermano mayores? Mira, yo te puedo contar, por ejemplo, que para mí la infraestructura fue fundamental para desarrollarme y por lo tanto sugiero
que la cooperación sea en infraestructura, ¿sí? Es decir, y te la ofrezco toda. Pero si tú insistes en que lo que tú quieres es hacer un programa espacial, pues lo hacemos, ¿sí? O sea, como todo bien, pero yo te estoy proveyendo el Belt and Road Initiative con todos los mecanismos de financiación, con todos los proyectos posibles para que tú entres y puedas participar, y al lado de eso, pues un montón de otros proyectos de cooperación posibles. Está la cooperación sur-sur, pero como les digo acá, China tiene dos caras, porque China no se considera sur, pero sí se considera el mejor amigo del sur, ¿sí? O, de nuevo, el hermano mayor. Entonces, China en ese sentido es más de dar que de recibir, ¿sí? Y la cooperación sur-sur es muy dar y recibir, o sea, esa parte es bastante importante. Aún así cumple con el estándar de dar toda la cooperación técnica necesaria y de compartir recursos y capacitaciones y todo ese tipo de cosas. La cooperación con China es voluntaria, es decir, ahí no hay coerción. Si usted lo quiere, bien, y si no lo quiere, no pasa nada. Y si usted lo quiere, yo no le voy a pedir, bueno, la única condición China particular sí es que reconozcan a China y no a Taiwán, ¿sí? Esa es como la única condición. De resto, si usted es una democracia, es un gobierno de partido único, es un, no sé, tienen el poder a tal persona o tal otra, China no se mete para absolutamente nada en la soberanía de los países en ese sentido. Y acá aclaro algo también, que mucha gente dice, pero ¿y el medio ambiente y demás? China cumple con la ley, China cumple con el marco regulatorio del país receptor. Entonces, sí tendemos como América Latina a echarle a los demás la culpa de cosas que son nuestra responsabilidad, ¿sí? Hablo, por ejemplo, en el caso de Colombia, en ciertos proyectos de explotación petrolífera, es mucho más barato pagar la multa por no cumplir con los requerimientos ambientales que cumplir con los requerimientos ambientales. Ese no es un problema del que venga, o sea, la empresa que venga ve eso, hace las cuentas, incumple y paga la multa. Es lo lógico, es una empresa que busca ganancias. Y si me lo estás poniendo de esa manera, pues así lo voy a hacer. Pero si el marco regulatorio más bien hace que sea mucho más económico cumplir con los marcos ambientales que violarlos, pues entonces eso lo van a cumplir los países. Es decir, ahí no hay un tema de voy a imponerte esto, sino que hay que ser muy claro en la negociación, y como país receptor es súper importante saber qué queremos, cómo lo queremos y para qué lo queremos. Y aquí es donde está nuestro talón de Aquiles como América Latina. Es decir, otra característica es el gana-gana y la negociación entre iguales. El hecho de estar acostumbrados a que nos digan qué hacer, cómo hacerlo, y cómo se desarrollan los programas de fortalecimiento, cómo se desarrollan los programas de reducción de pobreza, cómo se desarrollan este tipo de cosas, ha hecho que no tengamos la institucionalidad fortalecida suficientemente para decir qué queremos, ¿sí? Y qué necesitamos nosotros. No adaptándonos al proyecto de cooperación, sino generando nosotros el proyecto como tal, lo que necesita. Entonces, en ese sentido, institucionalmente no sabemos qué queremos, no tenemos ni idea. Y para una negociación gana-gana exitosa, yo necesito saber qué quiero ganar, cuál es mi punto gana, ¿sí? Entonces, si la decisión se toma desde que a tal sector son mis amigos y por lo tanto beneficio a este sector, y no que estoy pensando es en el modelo de desarrollo del país, entonces obviamente lo que yo voy a pedir a cambio de ciertas cosas va a ayudar a mis amigos, pero no al país, ¿sí? O va a ayudar a un sector, pero no al desarrollo como tal. Entonces, en ese sentido, ahí es el talón de Aquiles que tenemos países como Colombia, que hemos dependido tanto de la cooperación internacional para muchos temas, y en América Latina en general, es cuál es mi posición gana, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito? China está abierta a escuchar. Además, porque el multilateralismo y la gobernanza global para China son fundamentales. Y la idea del multilateralismo es que se pueda sentar la economía más grande del mundo con la economía más pequeña y negociar entre iguales. Pero en ese sentido, de nuevo, si yo como economía pequeña no tengo no tengo claro qué quiero, ¿sí? Si pido el préstamo para comprarme el celular y no para invertir en una carretera, pues entonces claramente, digamos, ahí es donde está el talón de Aquiles para nosotros, ¿no? En ese sentido, por eso China empezó muchos programas de capacitación técnica para funcionarios públicos, ¿sí? En términos, eso lo empezó en África, de hecho, y también lo ha extendido a América Latina, que es precisamente, oiga, fortalezcan sus instituciones para que ustedes puedan saber cuál es su posición gana de una manera más
Y eso no es para nada ideológico, es un tema más, de hecho, técnico de gestión de la administración pública, ¿sí? ¿Cómo es que la administración pública puede saber cuál es el gana que necesita su país y no el gana que necesita el gobierno? ¿Sí? Entonces, eso es algo que ofrece China, que a veces funciona, a veces no. Sé que a los funcionarios de APC muchas veces los llevaron a este tipo de capacitaciones, pero de nuevo, yo debería también poder decir, ¿sabe qué? Necesito una capacitación específica en modelos de reducción de pobreza en comunidades vulnerables, no sé, de tales características, ¿sí? Ahí, entonces ya decirles, ármeme esto y muéstreme usted qué hizo en esto y qué no sé qué. También se puede hacer eso, pero como les digo, no sabemos pedir, ¿no? Entonces eso es bastante complejo y ahí es donde está nuestro talón de Aquiles. Es abierta a diferentes agentes, es decir, China, la agencia, y acá hay una cosa, es entre mejor la relación bilateral, Colombia-China, por decirlo de alguna manera, del país con China, más se abren las posibilidades de acceder de otros, por ejemplo, en el término paradiplomático, es decir, ciudades, regiones, corregimientos, el hermanamiento de ciudades. Sé que hay muchos proyectos pensados, por ejemplo, no sé, en la protección del pájaro, no sé qué, que también está en China, en no sé dónde, y entonces se unen para cooperación en ese sentido, o turismo, o ecoturismo, o un montón de temas donde no es gubernamental, sino que son otros tipos de hermanamientos y cooperación desde otras agencias y desde otros niveles, digamos, de otro estilo, ¿no? Más descentralizado. Eso se logra muy fácil con China, ¿sí? Es algo que está abierto y entre más fluye la relación bilateral, mejor fluye eso con China. No sé, productores de leche, productores de carne, productores de frutas, todo ese tipo de cosas pueden aliarse en cooperación con agencias chinas de cooperación en torno a esos temas. Es mucho más pragmática, como les decía, esto no se trata de, o sea, decir, sí, listo, usted me puede decir que vamos a hacer un proyecto a largo plazo, pero lo que necesito es que me diga, en este momento, entonces, usted se va a dedicar a enseñarle español a, no sé, a 50.000 chinos que se gradúan del colegio y no tienen dónde entrar a una universidad, yo se los voy a mandar a sus universidades en Colombia y ustedes los van a coger, ¿sí? Eso va a ser el primer paso y tiene que ser claro que ese paso va a ser. Después de eso miramos si además entonces después le mando más gente o yo le fundo una universidad en Colombia, pero en principio hay que hacer proyectos concretos. Y como les decía, no es ideológica. Entonces, por ejemplo, alguien me preguntaba, pero un momento, entonces si es la cooperación con China y yo quiero hacer un proyecto para fortalecer la democracia, ¿lo puedo hacer? Claro que se puede hacer. China nunca ha dicho ni que no es democrática ni que tiene ninguna lucha contra la democracia. ¿Sí? Simplemente es como, estoy más enfocada en desarrollo, no sé qué, si para usted desarrollo es fortalecer en valores democráticos a esa persona, pues usted sabrá cómo lo va a hacer. Usted me dice el proyecto cómo es y yo le digo yo en qué puedo colaborarle, ¿sí? O sea, y ya está. O sea, no hay en ese sentido un tema de que si no le meto la palabra democracia en algún lado, entonces no se puede ejecutar el proyecto, ¿sí? Al contrario, puede metérsela o no puede metérsela, como usted prefiera como país. Mucha de la inversión china e incluso de esa cooperación que provee China mediante diferentes mecanismos, se vuelve inversión. Es decir, a veces cuando el país o no ha logrado los efectos deseados o sí los ha logrado, pero no son suficientes, entonces China ve el proyecto y dice, pues listo, ahora esto se vuelve inversión extranjera directa y usted ya no me debe nada. De eso lo que vamos a hacer es esto y entre los dos trabajar porque el proyecto salga adelante y de ganancias y ese tipo de cosas. Entonces, eso nos muestra una visión china hacia el sur global, más de países en vías de desarrollo, menos de países inviables o que nunca van a lograr, sí, corruptos y todo ese tipo de cosas. Es decir, realmente si pareciera en la cooperación china haber una visión y una necesidad y unas ganas de que los países logren desarrollarse, ¿sí? Que eso tiene sentido en términos más macro del plan de desarrollo de China. China necesita un mundo desarrollado para poder mantener su modelo de desarrollo, pero no es el tema de esta conversación y sería muy difícil de explicar en poco tiempo. Entonces, ¿cuáles son en ese sentido los valores que más, digamos, que más podemos identificar en el actuar chino hasta ahora en el sistema internacional? La búsqueda de una democratización de la gobernanza global, es decir, la aparición del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, incluso del Belt and Road Initiative, del Banco Asiático en Inversión en Infraestructura, de todo este tipo de cosas, nos muestran una China que
cree que las instituciones actuales benefician más a unos que a otros y por lo tanto hay que democratizar la gobernanza global, ¿sí? Y que por lo tanto tiene que existir instituciones multilaterales donde todos podamos sentarnos como iguales a buscar lo que nos beneficia a todos. Un respeto total a la soberanía, naturaleza y derecho al desarrollo de todos los países. De hecho, China lo ha dicho varias veces, que todos los países tienen derecho a desarrollarse y que el problema que tiene el mundo ahorita es que los países hegemónicos se aprovecharon y se quedaron con los frutos del desarrollo y no los repartieron. Y eso les parece una violación al derecho fundamental de los países a desarrollarse, pero además es algo que China dice, si se respetara ese derecho, Estados Unidos no estaría haciéndome toda esta batalla para acabar con mi desarrollo porque me desarrollé, ¿sí? Entonces es una muestra tangible y evidente de que al sistema tradicional actual no le interesa realmente el desarrollo como tal, sino el mantenimiento del status quo. Entonces, por eso para China ese tema de un destino compartido de desarrollo es vital y es que todo el mundo debería poder caminar hacia allá. ¿Sí? Como les decía, no es solamente por hermanita de la caridad, es porque China tiene un concepto distinto de manejo del poder, donde se entiende que es más fácil que mi poder beneficie a los demás y que por lo tanto nadie más me lo quiera quitar y que a la vez que los demás crezcan hace que mi poder se mantenga bien. Eso es mucho más económico que mantener el poder por medio de guerras, coerción y ese tipo de cosas. Son manejos distintos del poder y una visión distinta de cómo se mantiene el modelo de desarrollo China. China necesita del mundo, el mundo necesita de China. Esa es como la frase de China, es como nos necesitamos mutuamente. Yo necesito un mundo desarrollado, que si usted me va a vender aguacates, esté tan desarrollada su cadena de producción de aguacates que no me quede mal con los aguacates y que yo se los pueda comprar. Entonces me conviene que usted se desarrolle y me produzca los mejores aguacates. Una coadministración de, bueno, repartir los frutos del desarrollo, que es esto que les decía, o sea, y eso se ve en el Belt and Road Initiative, es como si el desarrollo no se comparte, en cualquier momento entonces se va a caer todo, ¿sí? O sea, es un poco como si no crecemos todos, el mundo va a quedar muy flaco para sostener a un fuerte y se va a romper. Entonces, lo mejor es que todos nos desarrollemos equitativamente de alguna forma para que no se rompa el mundo, ¿listo? Una coadministración de asuntos globales, esto es súper relevante en términos de seguridad. Por ejemplo, China dice pues, que la seguridad de un país no es más importante que la seguridad de otro país, sino que hay que llegar a acuerdos para que todos los países estén seguros y cosas así por el estilo, gana, gana y equidad. Una política exterior de que China no tiene enemigos en el sistema internacional, sí tiene asuntos de seguridad activos que confía que pueden solucionarse por medio del diálogo multilateral, pero China lo que ve es, mire, tengo gente que todavía no somos amigos, amigos por hacer, mejores amigos, grandes amigos, pero China no tiene como tal ni aliados ni enemigos, ¿sí? Es decir, es como, porque los aliados es lo que ya conocemos, la alianza es que todos tenemos que, si usted quiere cooperar con Estados Unidos, entonces usted tiene que apoyar a Estados Unidos para invadir a Irak, Afganistán, para invadir para atacar al otro, ¿sí? En cambio, en el caso de China es como... para lo que nos conviene nos acercamos y para lo que no, no. Y está bien, no pasa nada, porque así es como deben funcionar las cosas, como una asociación estratégica, no una alianza o un enemigo, como todos vamos a acabar con el comunismo en el mundo, por ejemplo, ¿no? Que es un poco lo que vivimos en algún momento. No, es decir, ni aliados ni enemigos. Y pues busca un diálogo respetuoso con los grandes poderes. ¿Qué instituciones son las principales? Pues los BRICS, el Banco BRICS, que es el nuevo New Development Bank, el Shanghai Cooperation Organization, Belt and Road Initiative, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el Regional Comprehensive Economic Partnership, que es como... gran TLC firmado con absolutamente toda Asia, que incluye Australia, Nueva Zelanda, ASEAN, incluye a Japón, incluye a Corea. El único que no está es India, porque no quiso estar por su acercamiento con Estados Unidos, que fue bastante complejo. Pues creo yo que India perdió ahí una gran oportunidad. Pero en general vemos que una China que quiere organizaciones multilaterales fuertes y funcionales. ¿Y qué temas? Pues medio ambiente, bioseguridad, seguridad alimentaria, vacunas, desarrollo global, bienestar común, democratización del sistema internacional, cooperación tecnológica, cooperación en seguridad global, responsabilidad financiera, protección al comercio global, son los que muestran más en sus papers.
En ese sentido, el último plan quinquenal decía, mire, a partir de este momento China va a dejar de comprar basura tecnológica, China va a dejar de comprar basura nuclear. China está enfocada en ser el líder en tecnología sostenible para el bienestar sostenible y el desarrollo sostenible. Por lo tanto, a China lo que le interesa son las nuevas generaciones de tecnologías de la información, la biotecnología, las nuevas energías, los nuevos materiales, los equipos de alta gama, los vehículos de nuevas energías, la protección ambiental, el tema aeroespacial, el equipamiento marino. Entonces, si usted me quiere vender carbón, no le voy a comprar. Pero si usted me quiere vender pulpa de cacao con la que pueda hacer un nuevo material resistente para no sé qué cosa, bienvenidísimo. ¿Sí? Entonces, China dice claramente qué va a empezar a comprar y qué no va a empezar a comprar. Y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que busca hacia allá? ¿Qué riesgos hay a futuro? Un gran riesgo para América Latina es caer en esa dinámica de guerra fría que quiere impulsar de Estados Unidos, que es lo que nos está pasando ahora, de o estás con China o estás o estás conmigo o estás contra mí. Eso para América Latina no trae ningún beneficio. Trump aquí nos hizo un favor que fue demostrarnos como, pues mire, la verdad me importa 5, reconozca uno a China, yo voy a subirle aranceles, voy a mandarle a sus migrantes, voy a hacer todo ese tipo de cosas, pero América Latina sigue tendiendo a caer en esa dinámica, es que si me acerco a otro y sobre todo países como Colombia, es que si me acerco a China voy a poner bravo a Estados Unidos y entonces nos van a hacer más daño, ¿no? La ideologización de América Latina y su efecto en la integración. América Latina no ha logrado entender que uno puede ser amigo del otro y no caerle bien. Es decir, podemos ser socios, a mí me puede caer mal su presidente, me puede no gustar su sistema de gobierno, pero igual podemos negociar para los temas que nos interesan a los dos como región. ¿Sí? Entonces, eso nos fortalecería como región bastante, pero es algo que América Latina no tiene en este momento desarrollado. Obviamente, los efectos del cambio climático en los modelos de desarrollo extractivos, que son en la mayoría de países de América Latina, pues son unos riesgos que tenemos todavía y que hay que ver cómo. Aquí China es un socio interesante precisamente por su énfasis en desarrollar tecnologías sostenibles. Los efectos sociales e institucionales de las acciones de Estados Unidos. Un poco en este momento todo lo que vemos es que la gobernanza internacional está colapsando, ¿no? Israel puede hacer lo que se le da la gana, pueden atacar Irán porque sí, pueden ejecutar a los palestinos porque sí, es decir, estamos viendo un mundo donde los supuestos gobiernos, la gobernanza internacional que iba a prevenir que estas cosas sucedieran no puede hacer absolutamente nada o no quiere hacer o no está haciendo. Y entonces, obviamente, hay acciones y eso significa que se está reorganizando el mundo. Ahí hay riesgos, pero también hay oportunidades, ¿no? Sería chévere en ese sentido, pues, que fuera más práctica la integración en América Latina. Gracias a eso sí podríamos, por ejemplo, ampliar la base exportable. Habría visiones alternativas de desarrollo, podríamos explorar otros modelos de desarrollo más ajustados a lo que Latinoamérica necesita. Esa es otra cosa que no notamos y es que China a la larga, su gran logro fue hacer su propio modelo de desarrollo a partir de lo que China necesitaba, no lo que le impusieron, no lo que le dijeron, ella hizo su propia combinación de Estado, mercado, modelo, esto y lo otro, y sacó el país adelante. La cooperación con China permite eso, ¿sí? Permite que yo pueda medir qué es lo que yo necesito, porque cuando es con Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional o agencias de cooperación, es más la réplica de otros modelos de desarrollo. En cambio, acá sí estaría eso y pues ahí hay una opción de inserción en cadenas de valor y cadenas importantes. Se podría fortalecer la infraestructura regional con proyectos como la Blanca y la Ruta. Y de hecho, un primer paso a la integración regional súper importante es la infraestructura. Es decir, que me salga más barato traerme un aguacate de Brasil que comprárselo no sé, a la Unión Europea, ¿sí? Y eso se logra con infraestructura. Si tuviéramos una infraestructura para la integración en América Latina, eso cambiaría el panorama de las economías latinoamericanas de muchas maneras. Bueno, y ya lo que les decía, realmente ya todo esto lo comenté. ¿Qué podríamos hablar de estas relaciones estratégicas de cooperación? Yo diría que China nos sirve más para infraestructura, para cooperación en educación universitaria y posgrados, cooperación en desarrollo de investigación científica, desarrollo de la agroindustria, inclusión en cadena de suministro, energías y materiales sostenibles, telecomunicaciones, apoyo para el proceso de paz, migración y ayuda humanitaria. Esos son como los temas que más pueden funcionar con China. Con Corea, Japón y el Regional Comprehensive Economic Partnership, más cooperación también para educación,
Acceso a cadenas de suministro para hubs tecnológicos puede funcionar más, por ejemplo, tanto con Corea del Sur, por ejemplo, con quien hay un gran potencial, pero también con otros países de la región que son parte de esta cadena desde más abajo y que ahí podríamos nosotros insertarnos. Telecomunicaciones, también apoyo proceso de paz, migraciones y ayuda humanitaria, integración en cadena de suministro de alimentos y desarrollo de startups. Todo eso puede apoyarse más hacia estos otros países, pero como les digo, dependiendo del proyecto se puede enfocar hacia un lugar o hacia el otro. Como les decía, China sería para investigar como qué proyectos hay para el desarrollo específicamente, sería SIDCA, pero como les decía, los ministerios como tal lideran ciertos programas de cooperación, entonces hay veces en que hay que acudir al ministerio específicamente. Y les muestro, por ejemplo, el China's International Development Cooperation in the New Era, que es el texto que nos dice finalmente cuáles son los temas que le interesa ahorita a China para cooperar. Nos dicen que quieren mejorar el progreso internacional, el New Progress in International Development Cooperation, es decir, que cada vez que haya más cooperación internacional para el desarrollo y que esa progrese y se vean sus efectos, que haya mucha cooperación en torno a la iniciativa de la Franja y la Ruta en infraestructura, contribuir a la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2030, responder a los retos humanitarios de manera conjunta, que sea coadministrar esos asuntos globales. Este es súper importante para nosotros, el punto sexto, que es apoyar el desarrollo endógeno de las economías de los países. Es decir, lo que les decía del modelo de desarrollo, es como que no sea lo que el otro le impone para que usted le compre, sino que usted efectivamente pueda desarrollar sus propias capacidades económicas de crecimiento y desarrollo, fortalecer la cooperación tripartita, ¿no? Y en general, pues ahí también nos dice cuáles son los futuros prospectos de la cooperación económica. Entonces, como les digo, estos documentos son vitales cuando uno quiere identificar al cooperante efectivamente y los temas, pero como ven, estamos hablando de algo pues que si bien es bastante complejo, también es bastante amplio y nos demuestra pues o sea, tenemos muchísimas oportunidades que no hemos explorado. Entonces, voy a mirar qué preguntas tenemos por acá. Si nos pueden compartir la diapositiva, podemos compartirlas, claro que sí. Bueno, no nombré mucho a los países árabes porque son otro mundo. Es decir, hacen parte, pero también son otro mundo, pero sí, también es posible. Y de hecho, BRICS en su ampliación metió Arabia Saudita, metió los Emiratos Árabes, metió Egipto, metió Etiopía, lo que nos demuestra que ahí también ya se empiezan a generar estos lazos de cooperación hacia digamos, hacia otros temas. Entonces, sí, no los nombré mucho porque realmente manejo más el resto de la región asiática, pero claramente cuando vemos BRICS, BRICS es ahorita, yo creo, una plataforma que tenemos que estar observando porque ahí es donde ojalá lográramos integrarnos más, porque nos da la opción de no solamente China, ¿sí? Sino de esas economías emergentes que aunque no tengan mucho en común entre ellas, sí tienen en común la búsqueda del desarrollo, ¿no? Entonces, eso maneja el asunto diferente. La balanza comercial está en desventaja. China compra poco, ¿qué se puede hacer? Eso es culpa nuestra, es decir, los países como todos los que mencioné, Chile, Ecuador, Perú, tienen balanza positiva con China, ¿sí? Es decir, le venden más a China de lo que le compran. Y eso es precisamente porque ha habido acuerdos, porque ha habido una mejor relación institucional, hay diálogos de alto nivel que no tenemos, ¿sí? O sea, que nosotros en Colombia no tenemos. Entonces, eso ayuda a que, o sea, nuestra balanza es así porque ha sido, porque nosotros no hay una política de gobierno ni de Estado respecto a la relación con China, sino que depende más de lo que cada cual mete, ¿sí? De lo que cada cual dice, cada sector decide si quiere o no con China, cada conglomerado decide si le pone barreras o la deja entrar. Entonces, ese nivel de improvisación es lo que ha llevado a que tengamos esa balanza comercial tan desfavorable, porque nos ha dado miedo tomar decisiones y más bien decir estos temas sí, estos temas no, y es lo que deberíamos hacer. En ese sentido, yo, Lina Luna, soy pro TLC,
no en términos de que los, o sea, creo que un TLC es un marco de acuerdo que puede ayudar a precisamente prever hacia dónde van esas relaciones económicas. Aún así, es complejo porque no sabemos nuestra posición gana, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasó con Estados Unidos, no? Entonces se renegocia y que no, eso, los colombianos son excelentes negociadores, pura paja, o sea, realmente no estábamos negociando bien, ¿sí? Pero todo el mundo quedó convencido de que sí, es porque no teníamos claro nuestro punto de cooperación. A ver, sigo mirando. En la misma línea, si llegaste a un gobierno de derecha en el 2026, ¿existe el riesgo de salirse de la iniciativa? Sí, depende de quién siga, pero la verdad, yo creo que sería un gran error. O sea de izquierda o de derecha, hay que más bien aprovechar que ya se dio el paso, que ya Estados Unidos no nos mandó un misil por habernos unido a la franja y la ruta, que era el gran temor que todo el mundo tenía. Estoy exagerando en la forma de decirlo, pero creo que me entienden. Salir no sería un error. ¿Quién más nos está ofreciendo infraestructura? ¿Quién más nos está ofreciendo financiación para infraestructura? Y pues, no sé, duramos 80 años sin un metro de metro, ahora los chinos ya nos van a presentar un metro, y los chinos en 47 años lograron llegar a ser la primera economía global, ¿no? Entonces yo creo que negarse a esa cooperación está salido de todo, y yo creo que no hay que ideologizarlo. Lo ideal sería que no se ideologizara. Listo, Lina. Mi correo es lina.luna@uexternado.edu.co, que lo había dejado al final de las diapositivas. Lo vuelvo y lo escribo acá para lo que necesiten. Y tengo entendido que nos van a compartir desde Impactia. Yo le envío a Impactia la presentación para que se las compartan a todos ustedes. Ya te voy a dar la mano, la palabra un segundo mientras yo termino de responderlas del chat. Ahí mandé mi correo. ¿Cuál es la ruta a seguir para poder ser parte de esta cooperación? Hay varias rutas a seguir, ¿sí? Una es como tener estos, o sea, una es tener claro qué queremos. ¿A qué me refiero? Es como, quiero cooperación, ¿en qué sentido? ¿Qué es lo que necesito? Entonces, empiezo a identificar con qué país es mejor y empiezo a contactar esas como tal, esas agencias específicas que les dije, dependiendo del país que haya elegido. Si es China como tal, es una aproximación, pero es una aproximación seria. ¿A qué me refiero? Que muchas veces la gente llega como, no, es que yo quiero un proyecto de aguacates. Bueno, ¿cuál? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, muéstrame el proyecto armado y es mucho más fácil ahí moverlo, porque de resto no. Y lo otro que sería ideal es precisamente por medio de Impactia o plataformas como esta, unirse para proyectos similares y buscar los cooperantes en proyectos similares. Eso puede ser, o sea, pero que se proponga desde las diferentes necesidades y temas, esos espacios, esas bolsas de cooperación con diferentes agencias asiáticas, eso sería algo maravilloso que podría ayudar a estos procesos para que las pequeñas organizaciones accedan a estos recursos de una mejor manera. Entonces, bueno, y lo mismo que me preguntan acá, y si soy non-profit y demás. De nuevo, ahí el problema con Colombia en particular es que estamos tan mal en las relaciones que es difícil el tema, lo que no significa que la sociedad civil no pueda organizarse entre muchas non-profit, por ejemplo, y lograr aproximarse de manera más seria, por ejemplo, a la Agencia de Cooperación para el Desarrollo. O, por ejemplo, ahorita hicimos un evento en el externado de eliminación de la pobreza extrema en China, y ellos mismos dijeron, acá estamos listos para firmar un memorando de entendimiento, simplemente escríbanos a la Agencia de Cooperación del Ministerio de Agricultura para Reducción de la Pobreza. De hecho, el Ministerio de Comercio intentó hacerlo, bueno, creo que en teoría se firmó, pero lo bueno con China y con estas agencias es que uno sí se puede saltar a veces el tema institucional gubernamental más alto y sí se puede contactar directamente a las agencias. ¿Qué más? Chan. Pues muchas gracias por sus comentarios, me alegra mucho que les haya gustado. Ahí tienen mi correo, les voy a mandar las diapositivas y más bien quisiera dejarlos con esa idea de, oigan, todo es posible, ¿sí? Es decir, a veces quedamos en que necesitamos que otro nos diga que abra una convocatoria para acceder a los recursos y resulta que nosotros deberíamos más bien abrir como un poco el tema de, está este proyecto, necesitamos urgente unir a todos los cacaoteros del Catatumbo
y sí, el gobierno no está muy pendiente, pero el punto es que uno sí puede como sociedad civil tocar las puertas de estas agencias. El tema de construcción de paz es súper relevante para Asia en general, Japón, Corea del Sur, China. Y pues ahí es un poco como eso, o sea, unirnos como sociedad civil es posible y mostrar caras más serias hacia esta cooperación es posible. Les cuento en chisme, por ejemplo, que va a haber una gran feria empresarial en julio, donde la idea era mostrar los productos para la venta para que China sepa que vendemos, a ver qué nos compra. Y al gobierno no le parecía relevante. ¿Sí? No sé finalmente si van a mandar o no empresas a esto y todo el asunto, pero es como, no, muy costoso, ¿cómo ya vamos a llegar allá? Entonces, ahí sí es muy complejo. Bueno, tenemos primero pidió la palabra Fundación para la Inclusión Social. Cuéntame. Hola, sí, muy buenos días. Gracias, Lina. Tengo una preguntita. Resulta que nosotros hemos ganado 2 proyectos, uno con el Ministerio del Interior, con la supervisión de PNUD, y otro con la Flora, pero son unos proyectos pequeñitos que suman como más de 100 millones. ¿Listo? Entonces, así en ese sentido, queríamos saber nosotros si, digamos, con ese insumo podemos nosotros presentar alguna propuesta. Manejamos lo que es el tema del cuidado entre todos, que es la economía del cuidado, lo que es la salud mental. Y entonces, digamos que con ese pequeño insumo nosotros podemos lograr algo en todo lo que se ha explicado ahora. Muchas gracias. Claro, ahí precisamente sería contactar específicamente, por ejemplo, a cooperar, digamos, ahí, eso se puede meter dentro de los temas de bienestar social, ¿sí? En la franja de la ruta, por ejemplo, hay una parte que es adaptabilidad social a los proyectos de infraestructura, y dentro de esa adaptabilidad social se tiene en cuenta, digamos, el tema de las comunidades que van a verse impactadas por los proyectos y por lo tanto hacer una revisión del estado, digamos, de esas diferentes líneas de trabajo en las que se puede, digamos, apoyar a la comunidad a recibir estos grandes impactos. Y dentro de esas líneas sí hay un tema de psicológico, digamos, y sí hay un tema del cuidado. Ahora, para algo tan específico, yo sí me iría, por ejemplo, en este caso, lo que tú me cuentas, a mí sí me suena de una muy relacionado con este tema, 1, o de reducción de pobreza, o 2, Ministerio de Salud, ¿sí? Es decir, serían a los 2 tipos de agencias que yo buscaría, o en China, o dentro de ASEAN, o dentro de estos diferentes actores, buscaría hacia allá donde podría casar el proyecto. Y ahí el punto es empezar ese diálogo y empezar a buscarlos y mostrarles el proyecto y demás. A ver, como ya me dices que ya has ganado proyectos dentro del ministerio, puedes tú mismo darle digamos, el contacto al ministerio para que el ministerio contacte, ¿sí? Eso también puede funcionar muy bien. José. No, mentiras. El segundo es Camilo Moreno. No, primero es José. Perdón. Entonces, primero José, perdón. Dale, José. José. Hola. Muy buenos días, Lina, a todos los participantes. Pues es muy importante la capacitación, la charla, ya que nos abre pues unas puertas a nivel de, por lo menos en la parte alimentaria, en la parte tecnológica, en la parte ambiental. Nosotros pues estamos también gestionando pues por lo menos para la parte agroalimentaria, un proyecto agroecológico con base pues en una tecnología nueva. Entonces es buscar la conexión pues por medio de cooperación internacional o de la agencia china pues para presentarle como la propuesta y ser como un aliado más en este proyecto. Y agradecerle mucho por la charla porque estuvo muy buena. Muchas gracias. Me alegra, muchas gracias, José. Sí, en ese sentido hay varias aproximaciones. Hay una aproximación que puede ser desde el tema de seguridad alimentaria global, cómo estos proyectos alimentarios pueden ayudar a sopesar la seguridad alimentaria, que es un tema que en Asia es muy relevante ahorita porque tienen previsto una emergencia de alimentos muy grande.
La otra opción es por la parte de reconstrucción del territorio posconflicto, ¿no? Y por medio de proyectos agrícolas. Entonces, por esos dos caminos yo creo que se puede lograr. Y hay un tercer camino que es bien interesante también, y es la propuesta de investigación en agroindustria en Colombia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, decirles, mire, tenemos un montón de cacao, ahorita no tengo el cacao en la cabeza, somos una cooperativa que tiene tantos cacaoteros y queremos ver otros usos para el cacao, por ejemplo, otros usos para la mazorca del cacao, otros usos para, ¿sí? Y es posible que eso despierte interés tanto de empresas agrícolas chinas, ¿sí? Y si yo me iría también a mirar las empresas agrícolas, muchas tienen temas de cooperación también en ese sentido, como ya como tal del Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Ahora sigue Camilo. Profesora Luna, muy buenos días. Agradecerle la atención magistral, o sea, a profundidad, como que nos acercamos al tema de cooperación China-Asia particularmente. Puntualmente, la semana pasada fue mediática porque yo soy de Facatativá. Iniciaron las obras de levantamiento de los que serán los nuevos rieles del Regiotran, que es el primer Regiotran en Colombia, es totalmente eléctrico, y la empresa que lo está construyendo es una empresa netamente china. Bueno, estuvieron representantes de alto nivel de esta empresa y también de la Embajada de China. De hecho, ya que allí cerca al Corso está ondeando la bandera de China. Mi pregunta es, también como sociedad civil nos podríamos acercar a los departamentos de responsabilidad social de estas empresas para que financien proyectos particularmente en esta zona de Cundinamarca, que es la Sabana Occidente. Muchas gracias. Claro que sí, pero como te digo de nuevo, tiene que ser un proyecto, tiene que estar bien presentado el proyecto, ¿sí? Es decir, ahí sí pueden usar capacitaciones anteriores que han tenido en términos de formulación de proyectos de cooperación, para vincularlo muy bien a el impacto social de la construcción del Regiotran. Pero muy probablemente ya haya una oficina encargada de eso, la verdad no lo sé, pero ya haya una oficina dentro de esa empresa para ese tema en particular. Entonces, sí es una opción, tocaría buscar bien quiénes son los contactos de esa oficina, pero sí es una opción, y entre más seria la aproximación, es decir, como una organización de la sociedad civil, es más fácil que como una persona sola. ¿Me explico? Es decir, entre más sea evidente que el impacto es más grande, pues es más fácil aproximarlos. Sigue ahora Jorge. Muy buenos días, Lina, y a todos los participantes. Quiero primero, Lina, felicitarte por la conferencia, estuvo extraordinaria. Por otro lado, quiero comentarte, estoy ayudando a una empresa. Sé que la empresa privada también puede tener acceso a recursos a través de fondos de cooperación internacional. Hay una compañía que ha desarrollado, ha trabajado en tema de paneles, de estudios de grabación, y tiene, digamos, se pueden usar tanto para temas médicos, para temas de música, culturales, temas de insonorización. Eso tiene innumerables manejos a nivel de sonido, y pues el proyecto se desarrolló basado en tres focos: en un tema económico, que es que tiene muy buen retorno, un tema ambiental y un tema social, porque también hay la posibilidad de vincular personas para crecer la compañía y para la demanda que hay actualmente. Podemos vincular personas, e incluso personas con limitaciones auditivas. Entonces, lo hemos enfocado en este tema social. La pregunta que quería hacerte, Lina, era que al ser una compañía que maneja temas, digamos, ambientales, temas de información y temas médicos, ¿cómo podríamos nosotros enfocarlo? ¿A qué cooperantes podríamos llegarnos a enfocar en este momento? Yo no sé si en ese caso tal vez sería preferible más un tema de asociación, ¿sí? Buscarte una empresa similar que esté interesada en, digamos, cooperar, pero cooperar, digamos, con búsqueda también de proyectos específicos que tengan una ganancia. Eso también funciona. Eso también les interesa, mejor dicho. Sé que grandes
los grandes, los monstruos asiáticos, no sé, Huawei, Xiaomi, todo este tipo de empresas también tienen una parte de cooperación de startups, de ayudar en ciertos proyectos y demás. Entonces, yo lo pintaría de los dos lados, es decir, sí puede ser con la parte privada, pero piensa en las dos opciones. Una opción sería la parte de asociación para sacar unos proyectos adelante y que haya ganancias para los dos. Otra opción sería ya un proyecto concreto específico de cooperación, en cuyo caso pues tocaría redactarlo de esa manera más hacia la cooperación. Pero yo le apuntaría a las dos cosas con algo así. Listo. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Seguimos ahora con Marco. Y acá ya les digo, por favor, no alcen más las manos porque ya hasta aquí vamos a llegar. Se nos acabó el tiempo de la conferencia, ¿listo? Correcto. Vamos con Hola, Marco. Hola, ¿se escucha? Marco. Sí. Hola, muy buenos días, Lina. Saludos desde Ecuador y gracias por una magnífica presentación, muy clara, didáctica. Gracias. Mi consulta es sobre temas ambientales. Hay un punto intermedio, digamos, entre la conservación y el desarrollo agrícola, que es la restauración de ecosistemas degradados, la recuperación de biodiversidad y temas que tienen que ver con conservación o preservación basada en comunidad. Si tal vez pudiera sugerirnos cuál podría ser la ruta y de búsqueda, dónde apuntar y bueno, eso, Lina, Bueno, agradeciendo. en este momento China le está metiendo muchísimos recursos a recuperar el desierto, ciertos desiertos y a prevenir, digamos, la expansión del desiertos en China. Y entonces ahí yo le apuntaría más a mirar, es que ahorita sé porque acaba de salir un nuevo proyecto en un desierto, pero ahorita no me acuerdo exactamente cuál es. Yo lo que haría es buscar cuál es la región, ¿sí? Como el departamento donde se está haciendo ese proyecto y me contactaría con el departamento de ese proyecto. Por ejemplo, no sé, en Colombia decimos Cundinamarca, por ejemplo, ¿no? Con ese departamento decirles, estamos interesados en que ese mismo proyecto de regeneración lo hagan acá, ¿sí? Y empezar desde ahí ese diálogo técnico, de cooperación técnica para lograr algo así, que podría terminar también en, como te digo, incluso que llegara a la empresa acá o esas cosas, o sea, podría llegar más allá, pero yo ahí me iría a las zonas geográficas de China donde están haciendo recuperación, precisamente. Creo que es más fácil ahí por afinidad de tema que en un marco más alto. Entonces yo me iría más por debajo en ese sentido. ¿Quién sigue entonces? Liliana. Hola Lina, buen día. Hola. Para todos. Sí, mi pregunta va más dirigida al tema de infraestructura. Te comento, nosotros somos una organización de una corporación que se llama Reserva Natural El Bosque, que está ubicado en Ricaurte, Nariño. Nosotros pues promovemos pues más que todo la conservación, la preservación del medio ambiente y enfocados en el ecoturismo. En este momento pues tenemos como varias ideas de proyectos. Entre ellos está la construcción de trapiches paneleros. Sabemos que esta región hay siembra de caña de azúcar. Entonces, el problema de acá de las comunidades es eso, que sí hay la producción, digamos, pero el problema acá es la comercialización. Entonces, ¿por dónde sería factible que nos puedas guiar o con quién podemos hacer alianzas para poder pues ir adelantando como esta situación de que siempre ha habido esa brecha del transporte, de las vías que no son de buen acceso y después de ya tener la producción, ¿a quién vamos a vender? ¿Con quién se haría esta comercialización? Sí. Gracias. Este es el gran drama colombiano. Nosotros producimos un montón de cosas y sale igual de caro un chocolate suizo que un chocolate del Catatumbo en Colombia porque no tenemos las vías precisamente de transporte. De hecho, si quisiéramos venderle carne a China, no podemos porque la carne no, o sea, las vías que tenemos, la infraestructura no da. En el mediano y largo plazo, si somos serios con habernos unido a la Franja y la Ruta, es muy posible que estas carreteras se construyan y que se logre este tipo de cosas. Pero mientras tanto, yo buscaría la manera de llegar o a Buenaventura o para llegar al puerto de Perú, a Chancay,
Es decir, en este momento, la forma más fácil es hacia afuera, ya está llegando Costco directamente desde Chancay a Buenaventura, no porque Colombia lo haya propuesto, sino porque los chinos lo pusieron. Y Chancay es ahorita la plataforma por la que se va a mover todo en Perú. Entonces, va a ser más fácil llegar allá que llegar a, por ejemplo, Bogotá, ¿sí? Entonces, yo me enfocaría más en ver, digamos, alianzas con otros productores de, por ejemplo, azúcar, y ver cómo pueden entre todos unirse para conectarse directamente más bien a Buenaventura y a Chancay. Eso va a ser más fácil en el corto plazo. Mientras miramos si le sacamos provecho al asunto, pero de nuevo, la unión hace la fuerza. Es decir, si ustedes, ahí es donde toca unirnos entre diferentes organizaciones de la sociedad civil para presionar al gobierno, para forzarlo a que queremos un proyecto de la infraestructura con la franja y la ruta de China, que sea para apoyar a los productores de azúcar de esta región, ¿sí? Y eso es lo que hay que empezar a presionar para que el gobierno empiece a ver que lo que se firmó tiene una salida. Si nosotros lo demandamos como sociedad civil es mucho más fácil y menos ideologizado que si se hace desde arriba, porque arriba siempre va a tener el tema ideológico y que fue este presidente o fue el otro o lo que sea. En cambio, desde abajo con proyectos más concretos es más fácil. Y cerramos con Vanessa. Perdón, con Irma. Bueno, Vanessa, como te mencioné, voy a cerrar contigo, pero quedamos ahí. Qué pena con ustedes. Listo, entonces empezamos con... ¿Sí, va Dinora, entonces? Sí, Irma. Ok, mucho gusto. Yo soy de unas... Agradezco mucho, no sé cómo llegó la invitación a mí, pero nosotros estamos ubicados en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, en México. Participamos con comunidades indígenas, pero en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y sustentabilidad. Esto es educación formativa para cultivos, para cuidado de animales de granja, para construcciones sustentables, para energías renovables, pero la cuestión es que aquí, pues ya con todo este abanico, pues ya no sé exactamente a quién nos tendríamos que dirigir para tocar las puertas, porque ciertamente, pues sí somos educación, y es formación, ¿no? Para que sea replicable este proyecto en muchísimos lugares de México y después pues, del mundo, ¿no? Sí. No, pero yo creo que ahí precisamente hay que buscarse una universidad socia, ¿sí? Uh-huh. Eso puedes verla, esa la puedes encontrar tanto en China como en Indonesia, como en Corea del Sur también. Okay. Ahí es buscar una universidad que tenga esos temas, o sea, que se acerque a esos temas, y yo creo que hay proyectos, sé que hay muchas en China, claro, pero no quiero sobrepasarme diciéndoles que todo es con China, hay otras opciones también. Claro. Pero la verdad es que las universidades en China sí buscan ese tipo de proyectos y sí buscan ese tipo de asociaciones y están súper abiertas a contribuir en esos proyectos e incluso a mandarte, por ejemplo, estudiantes de ellos a apoyar y aprender y a recibir ellos también estudiantes de ustedes. Entonces, yo creo que ahí el camino sí sería más por ese lado, o sea, mantenerlo en el lado de la educación. Yo sé que impacta muchas cosas, pero mantenerlo puede ser una ruta más rápida en principio para conseguir recursos. Luego ya otro tipo de asociaciones, la misma universidad te puede guiar, por ejemplo, a otro tipo de agencias que puedan cooperar. Ok, bueno. ¿Nos van a hacer favor de compartirnos la presentación? Sí, la presentación la van a tener. Sí, porque se me estuvo yendo la señal. Agradezco muchísimo a todos, Lina. Gracias. Bueno, que estés muy bien. Y terminamos entonces con Vanessa. Gracias, Lina, alcancé. Oye, muy valioso este espacio. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia. He escuchado, digamos, como toda esta intención y este interés en apoyar organizaciones de la sociedad civil o este tipo de proyectos. Quisiera saber si tú sabes sobre el interés de China en apoyar estas nuevas finanzas de impacto, que son inversiones que involucran al sector privado y que tienen rentabilidad. Es decir, alejándose un poco como de la inversión tradicional de proyectos puntuales, sino modelos como el Blended Finance, donde tú involucras a empresas privadas que al final del proyecto hay una rentabilidad, pero lo que hace es involucrar a estos terceros, que son esta población, para que sean proyectos sostenibles más allá de una inversión
tradicional como las que hacemos. ¿Tú sabes si ellos están interesados en ese tipo de inversiones? Sí, sí, esa parte financiera también, eso lo encuentras también en India, ¿sabes? China e India, los dos tienen esa aproximación. Y ahí lo que yo buscaría más bien es incluso con estos bancos de nuevo, New Development Bank, por ejemplo, de los BRICS, ellos podrían tener se me ocurre que ahí podría haber una ramificación hacia este tipo de proyectos de finanzas con un impacto social amplio. Sé, por ejemplo, pero no sé, sé que Alibaba estuvo pensando en una plataforma similar, pero no muy bien pensada, es decir, no era muy chévere para China, entonces no lo pudo sacar, pero sé que les interesan ese tipo de proyectos y hay muchas startups chiquitas chinas de aplicaciones y todo ese tipo de cosas que con una buena asesoría financiera, digamos que se podría hacer como el espacio de contención para protección del consumidor, que eso es lo más importante en este caso, pero también conseguir los recursos para apoyar un tipo de, algo como este. Entonces, no, en temas financieros sí hay un montón, tanto como te digo, en India, en China, también Malasia, Singapur también tiene mucho en ese sentido. Entonces yo creo que ahí hay alternativas, O sea, sí sé que es un tema que suena, sé que es un tema que está por ahí. Tal vez lo buscaría hacia los bancos, pero como te digo, es posible que sea en otros sectores también. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lina. Y muchas gracias a todos por haber ingresado, por estar en la sesión. Recuerden que esta sesión está siendo grabada y va a ser publicada en la plataforma Impactia en la sección de aprendizaje y también con el link de la presentación. Muchas gracias, Lina, por todo este espacio, por tus conocimientos y por tu ayuda, de verdad. Gracias, Angélica, gracias, Impactia, gracias a todos por su interés, por sus comentarios, y espero que les sirva, espero básicamente que esto les dé nuevas visiones de todo lo que tenemos por hacer, y estoy segura que lograremos con toda esta fuerza y estas ideas de todos ustedes. Así que un abrazo, tienen mi correo, se les enviará esta presentación, y quedamos en contacto. Un placer haber estado acá. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, adiós. Chao, que estén muy bien. Un placer. Chao. Bye bye. Bye bye. Gracias, hasta luego. Llegué